Hola, en este video vamos a resolver un ejercicio de multiplicadores de Lagrange. El ejemplo seleccionado pide que encontremos los extremos de la función de dos variables, f de x y, sujeta a una restricción. Primero vamos a tratar de entender exactamente qué es lo que me está pidiendo. Porque me ofrecen una función, f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado, a la cual tengo que encontrar los extremos, locales y eventualmente podrían ser absolutos también, pero no en todo su dominio, sino que con una restricción. A ver, por un lado, la gráfica de la función f es conocida, es un paraboloide elíptico, pero lo que tengo que hacer es estudiar a esta función, a la función f, pero no en todo R2, sino que en aquellos valores del dominio que cumplen esta condición. Esta condición, vista en el dominio, vista de forma gráfica, sería el conjunto de los puntos que se encuentran dentro de la parábola. La parábola y más x al cuadrado igual a 2. Entonces, básicamente lo que me está pidiendo es que encuentre los valores extremos, los extremos locales y absolutos eventualmente, de la función, de la gráfica de la función, pero no en todo el R2, sino en aquellos valores que se encuentran dentro de la parábola. Otra forma de interpretarlo podría ser considerar la curva que se obtiene de intersecar al cilindro parabólico y más x al cuadrado igual a 2 con la gráfica de la función f del paraboloide elíptico. Esa curva, que tiene esta forma, nos permitirá, sobre todo la tercera componente, definir si la función tiene o no un extremo local sobre el conjunto de puntos que definimos. Para poder tratar de dar respuesta a este problema, lo que podemos hacer es observar las curvas de nivel. En particular podemos observar el mapa de contornos de la función. Recordemos que el mapa de contornos era una cantidad satisfactoria de curvas de nivel de la función, en este caso la función f. Lo que vamos a hacer es utilizar el mapa de contornos. Fíjense que el mapa de contornos, algunas características son que son todas, está conformado por todas curvas donde son circunferencias concéntricas. En realidad no son curvas porque la curva de nivel C0 sería un punto. Incluso podríamos hablar de C-1, que sería un conjunto vacío. Pero eso es otra historia. En este caso podríamos decir que todas las curvas de nivel son circunferencias concéntricas donde a medida que aumentamos el nivel, el radio de la circunferencia aumenta. Si utilizamos la restricción, fíjense que recordemos que la habíamos interpretado como un cilindro parabólico y tratamos de estudiar la curva, intersección, podemos también marcar la curva restricción en el mapa de contornos. Y incluso podríamos notar que, por ejemplo, hay curvas de nivel que cortan a la curva restricción y hay curvas que no. ¿Qué significa que una curva de nivel corte a la curva restricción? Por ejemplo, tomemos esta curva. Tomemos esta intersección. En este punto significa que estamos hablando de un punto que satisface la restricción, es decir, estamos hablando de un punto posible para el estudio de este ejercicio, que se encuentra en este nivel. ¿Qué significa? Es decir, que en ese punto la función vale el nivel definido por esta curva, sin dar números acá. Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos hablar de un número, este sería C1, se puede ver fácil por el radio de la circunferencia, este sería C1 y no lo corta. La curva de restricción no corta a C1. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que no hay ningún punto del dominio, ningún punto de R2 que satisfaga esta ecuación, no hay ninguno que cumpla con esta ecuación, que a su vez tenga como imagen en la función el valor 1. Es decir, nunca los valores que definen esta restricción devuelven el valor 1. Está claro que si nos vamos más abajo en los valores del dominio, de la restricción mejor dicho, vamos a encontrar
niveles más altos. Esto me parece que ya puede convencer a todos de que esta función con esta restricción no va a tener un máximo absoluto, porque a medida que seguimos considerando valores o puntos de la restricción más abajo, vamos a encontrarnos con niveles más altos. Es decir, creo que convencemos a todos si decimos que el máximo absoluto no va a tener. Eso no quita que tenga algún máximo local, o algún mínimo local, o algún mínimo absoluto. Recordemos, cuando hablamos de conjuntos de nivel, lo que estamos diciendo es aquellos valores o aquellos puntos del dominio que tienen un nivel definido, es decir, que al reemplazarlos por la función, devuelven el mismo valor. Gráficamente lo podríamos ver como la proyección de la curva que se obtenía al intersecar la gráfica de la superficie con un plano paralelo al plano XY. Quedémonos con una sola curva de nivel. En este caso es una curva para un nivel definido. Fíjense que tenemos por un lado una curva de nivel y tenemos a su vez la curva restricción. En este caso, fíjense que la intersección entre las curvas definidas son 4 puntos. Pero vimos que había algunas que no tenían incluso. Y puede pasar que ya tenga más o que tenga menos. Eso habrá que ver y tendrá que ver mucho con la curva de restricción y las curvas de nivel, obviamente, que la función defina. En este caso, esos puntitos los vemos acá. Fíjense que esos 4 puntos, que son 4 puntos del dominio, tienen su proyección. O sea, el estudio de esos puntos, el estudio de esas intersecciones, me va a definir los extremos absolutos y los extremos locales. Por un lado tengo la función f de xy, x cuadrado más y cuadrado, que tengo a esta curva como curva de nivel, y después por otro lado tengo a esta restricción. Conviene tratar esta restricción como una curva de nivel también, es decir, como la curva de nivel para algún valor q de una función g. Vamos a ver, claramente esto tiene que ver porque recuerden que una curva de nivel es ortogonal al gradiente de la función en un punto definido. Viene por ahí. La función que podríamos definir como g, que tenga esta como curva de nivel, podría ser básicamente y más x al cuadrado. Básicamente porque esta sería la curva de nivel 2 de la función g. Pero podríamos definir, en realidad puede haber otras, esta es la más fácil de definir. Ahora sí, sabiendo que estas dos curvas vienen definidas por dos funciones de dos variables como curvas de nivel, vamos a hablar de los gradientes. Los gradientes, recuerden que son ortogonales a las curvas de nivel en un punto definido. Por ejemplo, si tomamos este punto, el gradiente de la función f en ese punto tendrá esta apariencia, mientras que el gradiente de la función g en ese punto tendrá esta apariencia. Lo que vamos a estudiar ahora es el ángulo que forman esos dos vectores gradientes. Como la idea es observar este ángulo, lo que vamos a hacer es ir variando el nivel de la curva. Es decir, fíjense que si nosotros disminuimos el nivel, por ejemplo en este lugar no hay ninguna curva, mejor dicho, no hay ningún punto donde la curva de nivel interseque a la curva de restricción. A medida que aumentamos aparecen los valores, no son más de 4, incluso después vuelven a ser 2. Y si seguimos aumentando, la curva de nivel aumenta su altura, digamos, la vemos como una intersección de una curva que se encuentra más arriba. Y no parece tener un extremo, no parece tener un valor más alto de todos. Ahora, la idea es estudiar este ángulo, ¿no? Fíjense que llega un momento, observando acá, estos 4 puntos son los que se muestran acá abajo y que también tienen su interpretación sobre la superficie acá arriba, lo pueden notar. Fíjense que al llegar acá tenemos un punto
una especie de extremo local y acá abajo tenemos un extremo también, un extremo mínimo local, acá y acá. Fíjense la situación en las dos, tanto en esa como en esta. Lo que obtenemos es el gradiente de la restricción de la curva g de la función definida por g y la función definida por f resultan paralelos. En otro caso, significa que puedo seguir avanzando, disminuyendo un poquitito más hasta caer en un máximo o un mínimo, como es en este caso. Esa restricción, mejor dicho, esa conclusión que podemos obtener, es una conclusión necesaria para extremos locales. Porque seguro que si tenemos un extremo local va a ocurrir eso, que el gradiente de la restricción y el gradiente de la función tienen que ser paralelos. Esto lo podemos generalizar y es el teorema de multiplicadores de Lagrange, donde dice que si tenemos una función f definida en un cierto dominio de Rn y una función g también definida en el mismo lugar, ambas de clase C1, si tenemos un punto que se encuentra dentro de lo que sería la restricción de la función g, que define la función g, donde el gradiente de la función g no se anula, entonces si la función alcanza un extremo local, entonces va a existir un valor, un multiplicador, un lambda, donde la relación entre los gradientes sea de esta manera. Esto, como mencionábamos recién, es una condición necesaria, no es una condición suficiente, debido a que puede pasar que se cumpla esta relación, pero sin embargo no estemos frente a un extremo. En nuestro caso, el gradiente de esta función, de la función f, es 2x2y, el gradiente de la función restricción sería 2x y1. Claramente el gradiente de esta función no se anula, porque ya la segunda componente no siempre es 1, es constante. Y ahora para armar la relación, gradiente de f igual a lambda por el gradiente de g, vamos a valernos de lo que obtuvimos acá y armar una ecuación vectorial que va a desprender dos ecuaciones con tres incógnitas. No tenemos que perder de vista que los valores que estamos buscando no son cualquier punto del dominio, sino que aquellos valores que satisfacen la relación y más x al cuadrado igual a 2. Por lo tanto, igualando vectorialmente, acá haciendo el producto por un escalar e igualando, la primera ecuación será 2x igual a lambda por 2x, la segunda será 2y igual a lambda y la tercera la restricción. De la primera ecuación se desprende, podemos pasar restando lambda por 2x, eso va a generar que podamos sacar factor común 2x y obtener por un lado que x puede ser igual a 0, en ese caso si x es igual a 0 en la restricción y tendría que valer 2, y tenemos un primer punto, un primer posible valor extremo, un posible valor donde se encuentra el extremo. Por otro lado, si lambda vale 1, considerando la segunda ecuación, lambda tendría que ser igual a un medio y el valor absoluto de x tiene que ser raíz de 3 sobre 2. Ahí vamos a obtener los dos puntos siguientes y ahora resta evaluar esos puntos en la función. El primero da 4, que sería este que se encuentra acá. Eso es un máximo local, podemos observar que es un máximo local de la función f, no es el absoluto. Y por otro lado, tanto en p sub 2 y en p sub 3 tenemos el mismo valor, 1,75 de altura. Tenemos un mínimo local de la función que a su vez también es el mínimo absoluto de la función.